Dicen que en las tierras secas del norte de México, bajo el sol que quema la piel y las noches que hielan los huesos, las historias viajan más rápido que el viento. Una de esas historias, susurrada en fogones, cantinas y ranchos, habla de un día en que un apache se interpuso en el camino de la injusticia, y de cómo Pancho Villa se convirtió en testigo y garante de lo ocurrido. Todo comenzó en un pequeño rancho perdido entre los llanos de Chihuahua. Una mujer, de rostro curtido por el sol y las penas, había sido condenada por un coronel que se creía dueño de vidas y destinos. La acusación era absurda. Decían que había robado víveres destinados al ejército. En realidad, lo único que había hecho era guardar un poco de maíz para sus hijos, pero en aquella época de hambre y miedo, cualquier acto de dignidad era castigado como delito. El coronel, hombre cruel y acostumbrado a que nadie lo desafiara, había decidido dar un escarmiento público. Preparó el patio del cuartel como si se tratara de un espectáculo. Ordenó traer a la mujer con las manos atadas y la espalda descubierta. Sus soldados se formaron alrededor, algunos con gesto de incomodidad, otros con la mirada fría de quien obedece sin cuestionar. La multitud del pueblo, obligada a presenciar, se agolpaba con miedo en el pecho. Sabían que, si alguien alzaba la voz, correría la misma suerte que la condenada. Entre esa multitud se encontraba un hombre distinto a los demás. Su piel cobriza, su cabello largo y su mirada penetrante lo delataban. Era un apache, perteneciente a una tribu que aún resistía en las montañas. Nadie sabía qué hacía allí ni por qué había bajado de los riscos para mezclarse con la gente del pueblo. Se llamaba Takuma, aunque pocos lo conocían por su nombre. Lo miraban con recelo, como se mira a un extraño que carga consigo la fuerza de un misterio. Cuando el verdugo levantó el látigo y la multitud contuvo la respiración, Takuma dio un paso adelante. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que todos lo notaran. Sus ojos ardían como brasas encendidas mientras miraba directamente al coronel. «Detente», dijo con voz grave, profunda, cargada de autoridad ancestral. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los soldados dudaron por un instante. Nadie le hablaba así al coronel. Nadie se atrevía a desafiarlo. Pero aquel apache no parecía conocer el miedo. El coronel lo miró con desprecio, como quien observa a un animal salvaje que se ha colado en su fiesta. «¿Y tú quién demonios eres para hablar aquí?», escupió con burla. Takuma no parpadeó. «Soy quien no permitirá que esta injusticia suceda». La multitud se agitó nerviosa. Algunos murmuraban que el apache estaba loco, que lo matarían en ese mismo instante. Otros, en silencio, sentían un extraño alivio. Alguien por fin había dicho lo que todos temían pronunciar. El coronel sonrió con arrogancia y levantó la mano para que los soldados lo apresaran. Pero Takuma no se movió, ni retrocedió. De su pecho emanaba una fuerza invisible, una convicción que desarmaba cualquier amenaza. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió la tensión del momento. El sonido de cascos retumbó en la lejanía, acercándose como tormenta. Todos voltearon hacia el camino polvoriento. Una columna de jinetes se aproximaba, levantando una nube que ocultaba el horizonte. Y al frente, inconfundible sobre su caballo 7 leguas, venía Pancho Villa. El coronel tragó saliva, aunque trató de ocultar su incomodidad. Villa era ley y sentencia en esas tierras, un hombre capaz de levantar un ejército con solo su nombre. Cuando llegó, desmontó con la calma de un jaguar que sabe que domina el terreno. Sus hombres se desplegaron alrededor, y el ambiente se cargó de electricidad. Villa miró la escena sin necesidad de que nadie se la explicara. Su mirada pasó de la mujer temblorosa, al látigo en alto, al apache erguido como una montaña frente al coronel. Entendió todo en un instante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz grave. El coronel intentó recomponerse, pero la voz le salió insegura. «Mi general, esta mujer ha robado provisiones. Íbamos a disciplinarla, por el bien del orden». Villa clavó los ojos en él, esa mirada que muchos describían como capaz de atravesar el alma. Luego se volvió hacia Takuma, que seguía firme, con el pecho descubierto y la mirada fija. «¿Y tú?», preguntó Villa. «¿Por qué te metes en lo que no es tuyo?». Takuma sostuvo la mirada sin titubear.
Porque el dolor de una mujer inocente sí es mío. Porque ningún hombre con honor puede quedarse callado mientras se comete una injusticia frente a sus ojos. Las palabras resonaron en el silencio como trueno. Villa permaneció quieto unos segundos, hasta que una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era burla, sino reconocimiento. «Tienes agallas, Apache», dijo. «Y tienes razón». El coronel palideció. «Pero mi general, ella robó». Villa lo interrumpió con un gesto. «¿Y qué es robar?», preguntó con ironía. ¿Robar un poco de maíz para no morir de hambre? ¿O robarle la vida a los pobres con abusos como este? La multitud contuvo el aliento. Todos sabían lo que significaba ese tono en la voz de Villa. El destino del coronel estaba marcado. Villa se acercó a la mujer y la desató con sus propias manos. Ella temblaba, incapaz de pronunciar palabra. Luego, con un movimiento de la cabeza, Villa indicó a Takuma que la llevara consigo. «Protégela», ordenó. «Si alguien la toca otra vez, tendrá que responder ante mí». Takuma inclinó la cabeza en señal de respeto, y la mujer se aferró a él como quien se aferra a la vida misma. El murmullo del pueblo se transformó en un clamor contenido. Nadie se atrevía a aplaudir, pero todos lo celebraban en silencio. Villa volvió la mirada hacia el coronel. «Y usted, mejor rece para que no vuelva a enterarme de que usa su poder para humillar inocentes. Porque la próxima vez, no habrá advertencia». El coronel bajó la cabeza, derrotado. Ese día, bajo el sol ardiente de Chihuahua, un apache solitario desafió al poder, y Pancho Villa lo respaldó con toda la fuerza de su nombre. La mujer fue llevada lejos, hacia la tribu de Takuma, donde encontraría refugio. Y el pueblo entero entendió que incluso en tiempos de guerra, la justicia podía llegar en la forma de un hombre montado en su caballo y de un apache dispuesto a arriesgarlo todo. La semilla de una leyenda acababa de ser plantada. El camino hacia la sierra no era un sendero, era una decisión repetida a cada paso. El sol caía a plomo sobre los llanos y el polvo se pegaba a la garganta como si quisiera volvernos silencio. La mujer, a la que pronto conoceríamos por su nombre, Alma, iba montada en la yegua tordilla de Takuma, envuelta en un rebozo que el propio apache le había tendido sin decir palabra. Detrás quedaba el patio del cuartel, el látigo en alto que no cayó, la mirada de Villa pesando sobre la conciencia del coronel. Delante, una cordillera que parecía crecer con cada respiro, como si la montaña nos examinara antes de permitirnos entrar. Takuma cabalgaba casi sin moverse. En él, cada gesto tenía economía de agua en desierto. Al caer la tarde, señaló con el mentón una hilera de mezquites. «Ahí dormiríamos». Repartió lo mínimo: agua templada, pan seco, unas tiras de carne al sol. Alma agradeció con los ojos, la voz aún le temblaba por dentro. Cuando el cielo se encendió de naranja y lila, el apache habló por primera vez desde que salimos del pueblo. «Mañana subimos por el lomo del venado. Allí el viento sopla como cuchilló, pero la vista mira más lejos que el miedo». No preguntó de dónde venía Alma, ni si tenía familia, ni qué haría después. En la sierra, lo que no salva no se pregunta. Ella, sin embargo, juntó valor. «Gracias», dijo, y la palabra le salió como quien entrega una moneda guardada años. «Me llamo Alma». Takuma asintió apenas, como si guardara el nombre en una bolsa de cuero invisible. Luego señaló el cielo. «Cuando la estrella del pastor se incline, duerme. Mañana tendremos que escuchar más de lo que hablemos». Durmieron a ratos, con el rumor de insectos y el murmullo viejo del monte. Al alba, retomaron la marcha. El terreno cambió, las veredas eran cintas de piedra que subían en espiral. El aire, más fino, los cardones, centinelas verdes con agujas de sol. Alma apretó los dientes. No era solo el cansancio, era el recuerdo del patio, de la multitud, del primer detente que partió el silencio. Cada tanto, el peso del pasado se le agarraba a la nuca, y entonces recordaba el gesto de Villa, ese asentir seco que parecía abrir puertas sin tocarlas. «Seguir», se dijo. «Seguir». A mediodía, el mundo se abrió. Un balcón de roca mostraba la inmensidad. Cañadas hondas como cuchilladas antiguas, líneas de jacales perdidas en lo rojo y lo ocre,
y más allá, un brillo de agua que podía ser río o espejismo. Takuma detuvo la yegua y señaló un lomo más alto, donde el viento planchaba la hierba en una sola dirección. Allá, dijo. Hogar. La palabra era sencilla y al mismo tiempo nueva. A Alma se le apretó la garganta sin llanto. Hogar. No refugio, no escondite. Hogar. Entraron al campamento al caer la tarde, cuando el sol ya no quema pero todavía manda. Humo delgado de fogatas, olor a cuero y a tierra mojada en cántaros, un corro de niños jugando a lanzar piedras a un blanco dibujado en la arena. Y miradas. Muchas. Miradas que medían, que sopesaban, que querían entender. Los apaches, hombres y mujeres, salían de la sombra de las chozas de vara y barro como si el campamento respirara a través de ellos. Nadie alzó la voz, nadie aplaudió. El silencio fue el recibimiento. Un anciano de cabello blanco, trenzado corto, bastón rematado con plumas cansadas, avanzó hasta quedar a un paso de Takuma. Sus ojos eran hondos, con esa claridad de pozo que no se enturbia. Habló en su lengua, y luego de unas sílabas que a Alma le sonaron a agua sobre piedra, cambió al español. Traes una vida de fuera, hijo de la sierra. ¿Es deuda o es verdad? Takuma sostuvo la mirada, sin soberbia. Es verdad. El anciano giró hacia Alma. No la interrogó, la sostuvo con los ojos. Bastó. Aquí el viento no pregunta de dónde vienes, sino si sabes quedarte sin romper, dijo. Te probaremos con cosas simples: quietud, trabajo, paciencia. Alma asintió. Sí, dijo con un hilo de voz que, sin embargo, no se quebró. La palabra cayó al suelo y, de alguna manera, echó raíz. Los días siguientes no fueron hazaña, fueron costura. Alma aprendió a encender fuego con piedra y yesca hasta conseguir una brasa humilde, a cargar agua en cántaros que parecían multiplicar el peso con cada paso, a curtir tiras de cuero con paciencia de hormiga, a moler semillas con un ritmo que hiciera música, no ruido. Algunas mujeres la miraban de reojo, entre recelo y compasión. Otras se acercaban a corregirle el ángulo de las manos sin tocarla, como si guiaran el aire. Los niños la rodeaban con preguntas sin palabras, esa pureza que tiene la curiosidad cuando aún no aprende a desconfiar. Ella les respondía con sonrisas pequeñas, y a veces, con cantos cortos que traía de su casa. Versos sobre el maíz, sobre el agua que hierve antes del alba, sobre perros que anuncian la lluvia. De noche, el campamento vibraba en secreto. Las fogatas eran modestia, luz suficiente para ver las caras y no invitar sombras ajenas. Takuma se sentaba a cierta distancia, cuchillo en mano, no para usarlo sino para sentir su peso. De vez en cuando, el anciano, a quien todos llamaban Viejo Águila, contaba historias en su lengua, y alguien traducía al vuelo, relatos de caminos antiguos, de pactos de silencio con la montaña, de inviernos tan largos que el hambre aprendió a esperar. Fue Abuela Río, una mujer de manos fuertes y pelo gris como ceniza digna, quien un día le puso a Alma un cuenco tibio entre las manos. Bebe, dijo. Tiene hojas que calman el susto que se guarda en el estómago. Alma bebió. No sabía el nombre de las hojas, pero el cuerpo sí. Por primera vez desde el patio del cuartel, el corazón dejó de latir como caballo asustado. No todos miraban con benevolencia. Yori, un joven de brazos tensos y cejas siempre fruncida, la rodeaba con la desconfianza de quien protege un cerco. Para él, cada forastero era una puerta mal cerrada. Una tarde, mientras Alma colgaba tiras de carne en un tendal, Yori se acercó con paso que quería sonar casual. La montaña te acepta, dijo. ¿Nos aceptas tú? La pregunta la atravesó. No buscó respuesta rápida. Miró las tiras, miró el cielo. La montaña me pidió quietud, respondió. Aprendo. Yori frunció más el ceño, como si una respuesta sin pelea le desordenara el gesto. Se fue sin añadir nada. Abuela Río resopló con humor. Ese aprendió a hablar con el puño, murmuró. Ya aprenderá a hacerlo con el oído. Pasó una luna y parte de otra. Lo simple fue cambiando su significado. A Alma le dejaron a ratos la guardia de los niños pequeños. La confiaron para vigilar el fuego cuando los hombres salían a revisar huellas en el valle.
la invitaron a llevar agua a los viejos que ya no salían en las noches frías. Tus manos sirven, parecían decirle sin palabra. Tus manos no rompen. Al llegar la segunda luna, Viejo Águila la llamó al círculo de piedras donde hablaban las decisiones. No había trono ni altar. Bastón al centro, rostros en semicírculo, fogata baja. El viento te ha probado con la espera, dijo. Ahora te probará con el paso. Takuma alzó un mentón breve. Aprobaba. Yori apretó la mandíbula. Dudaba. Abuela Río sonrió de lado. Subirás el lomo del venado con un madero al hombro, explicó el viejo. No para cargar castigos, para dejar señal. Arriba, donde corta el aire, plantarás la madera junto a las otras. Así sabrá el cielo que tu nombre no se va con la primera ráfaga. Alma sintió un vértigo tranquilo. Era una prueba, sí, pero no un castigo. Más bien una conversación con la altura. Aceptó con un haré lo que deba que no sonó obediente, sino elegido. Al llegar la segunda luna, Viejo Águila la llamó al círculo de piedras donde hablaban las decisiones. No había trono ni altar. Bastón al centro, rostros en semicírculo, fogata baja. El viento te ha probado con la espera, dijo. Ahora te probará con el paso. Takuma alzó un mentón breve. Aprobaba. Yori apretó la mandíbula. Dudaba. Abuela Río sonrió de lado. Subirás el lomo del venado con un madero al hombro, explicó el viejo. No para cargar castigos, para dejar señal. Arriba, donde corta el aire, plantarás la madera junto a las otras. Así sabrá el cielo que tu nombre no se va con la primera ráfaga. Alma sintió un vértigo tranquilo. Era una prueba, sí, pero no un castigo. Más bien una conversación con la altura. Aceptó con un haré lo que deba que no sonó obediente, sino elegido. El amanecer del día marcado fue de un azul limpio que parecía nuevo. Takuma ajustó el madero sobre el hombro de Alma, no para aligerarlo, sino para que el peso se rindiera al balance. Abuela Río ató a su muñeca un hilito con una piedra lisa. La polvareda que había traído a Pancho Villa se asentó despacio, como si el aire mismo supiera que algo grande estaba a punto de decidirse. La tribu apache permanecía en silencio, expectante. Los hombres apretaban los puños, las mujeres mantenían la vista firme y los niños se escondían tras las faldas de sus madres. Villa desmontó con calma. 7 leguas bufó como si también presintiera el peso del momento. El general avanzó hasta quedar frente a Viejo Águila, que lo esperaba erguido, apoyado en su bastón de plumas. Entre ellos se alzó un espacio denso, un diálogo sin palabras donde el tiempo parecía medir cada respiración. Villa, con su sombrero ancho y su bigote que imponía respeto, y el anciano apache, con la fuerza callada de siglos de resistencia. No vengo a romper la quietud de la montaña, dijo Villa al fin, con la voz profunda que todos reconocían. Vengo a buscar a la mujer. El silencio se tensó como cuerda. Alma dio un paso adelante, con el corazón retumbando. Estoy aquí, mi general, dijo con la voz quebrada, pero firme. Villa la miró largo rato. No con dureza, sino con ese escrutinio que pesaba más que cualquier juicio. Luego giró hacia Takuma, que permanecía a su lado como sombra protectora. Tú la trajiste aquí, apache. ¿Con qué derecho? Takuma no titubeó. Con el derecho de quien no permite que la injusticia se vuelva costumbre. Con el derecho de quien vio un látigo alzado contra una inocente y no pudo quedarse quieto. La tensión se partió en murmullos. Algunos hombres de Villa fruncieron el ceño. Otros, en silencio, parecían admirar la entereza del apache. El coronel, en cambio, no estaba presente. Su ausencia era el hueco de la cobardía. Villa respiró hondo, como si midiera el peso de las palabras. No niego tu valor, pero la revolución también tiene su orden. ¿Qué pasará si cada quien toma la justicia en sus manos? Viejo Águila, que hasta entonces había guardado silencio, levantó el bastón. A veces, general, el orden es la injusticia disfrazada. A veces, el viento trae a un hombre para impedir que el mundo se quiebre más de lo que ya está. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Villa asintió lentamente. Tal vez tengas razón, viejo.
Tal vez la revolución necesita más de hombres como este, que ven el dolor y lo enfrentan sin esperar permiso. Alma sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no era víctima. Era la razón por la que dos mundos tan distintos se miraban a los ojos. Entonces, un sonido cortó la tensión, el eco de cascos lejanos. No eran los hombres de Villa ni la tribu apache. Eran forasteros, probablemente soldados del coronel, enviados a reclamar lo que creían suyo. El campamento se agitó como hormiguero. Takuma tomó su lanza, los apaches prepararon arcos, y los villistas empuñaron sus rifles. Villa levantó la mano. Hoy no se trata de apaches ni de revolucionarios. Hoy somos uno. El choque fue inevitable. Los soldados irrumpieron disparando, creyendo que el miedo los haría retroceder. Pero lo que encontraron fue resistencia feroz. Flechas que surcaban el aire como relámpagos, disparos certeros de los villistas, gritos de guerra que helaban la sangre. Takuma luchaba como espíritu de montaña. Alma lo vio lanzarse contra un enemigo que doblaba su tamaño y vencer con la fuerza del coraje. Villa, en medio de la refriega, disparaba con calma mortal, cada tiro un mensaje de que el norte de México no se doblegaba. La batalla fue corta, pero intensa. Cuando el polvo se disipó, los cuerpos de los soldados yacían en el suelo, y el silencio volvió a reinar en la sierra. Villa limpió el sudor de su frente y miró a Takuma. Tienes el corazón de un revolucionario, aunque tu pueblo y el mío hablen lenguas distintas. Takuma inclinó la cabeza, sin arrogancia. Y tú tienes el espíritu de un apache cuando defiendes lo que importa. Ambos se miraron, sabiendo que en ese cruce de caminos había nacido un respeto imposible de quebrar. Alma se adelantó, con lágrimas en los ojos. Gracias a ustedes, hoy respiro libre. No sé si la vida me llevará de regreso al pueblo o si me quedaré en esta montaña, pero lo que sé es que ya no soy la misma. Hoy aprendí que hay hombres capaces de poner su vida para que una mujer conserve su dignidad. El viejo águila levantó el bastón, marcando el cierre. Entonces que el viento lleve esta historia. Que se diga en las noches que hubo un día en que un apache y un general se unieron para salvar a una mujer. Esa noche, las fogatas ardieron más altas. Los niños escucharon la historia mientras los viejos asentían en silencio. Villa partió al amanecer, dejando tras de sí la promesa de volver si la sierra lo llamaba. Y Alma, con la mirada perdida en las montañas, supo que la justicia, aunque rara y frágil, había encontrado un respiro en aquel rincón olvidado del mundo. El eco de esa alianza, mitad apache, mitad revolucionaria, correría como leyenda por los años. Y en los corrales de polvo, en las cocinas de adobe y en las plazas de Chihuahua, se repetiría como un susurro. Un apache impidió que la azotaran, y Pancho Villa lo respaldó.